then stretch and throttle. Vinny, Moto, biker mice on battle bikes with the... Tricks on you! More than meets the eye. Lee return credible ninja act. Oh, and the new Thundercat. Power Rangers, Teenage Defenders. Don't have a cow, home. Tailgate party? Whoops! Mighty Morphin Power Rangers Ultimate. I love new WWF. Use the super sucking back bump to turn him into a mutating, then stretch and throttle. Vinny, Moto, biker mice on battle bikes with the... Tricks on you! More than meets the eye. Lee return credible ninja act. Oh, and the new Thundercat. Power Rangers, Teenage Defenders. Don't have a cow, home. Tailgate party? Whoops! Mighty Morphin Power Rangers Ultimate. I love new WWF. Use the super sucking back bump to turn him into a mutating, then stretch and throttle. Vinny, Moto, biker mice on battle bikes with the... Tricks on you! More than meets the eye. Lee return credible ninja act. Three, two, one. Here we go! Hey, hey, hey. Saludos muchachos. Otro episodio más. Mira, este es el número 45. Estamos lejitos. Ya estamos a punto del año, ya pronto. Y lo celebramos con Carlos también ahí. No, yo no quiero celebrarlo virtual. Yo no quiero celebrarlo virtual. Sí, una fiestecita o algo. Y cuidado porque mira, ya estamos en el 2022 y estamos virando para atrás con eso del COVID otra vez, mami. Mira, estamos así. Undertaker. Otra vez para atrás. Sí. Pero vamos a ver, dicen que salimos ahora en febrero, vamos a ver. Ojalá. Para traerle los guisos otra vez a Ismael. Chacho, ahora es lo que para ponen esos chocolates, lo que nosotros ya, lo que ya, el tiempo. Pero gracias a Dios, pegamos, le metemos. No, está bien porque ahora tienes espacio ahora tienes tiempo para acomodar las figuras que tenías en el piso. También. La joder. Porque hizo un montón de 360 por ahí. A cada rato. Tenía que tener un break. No, que mañana vas a grabar unas cosas aquí en Neverland y todavía estoy por la parte de Marvel Legends. Pero después de ahí voy para allá yo y yo creo que ahí termino ya. Mira, Nata dijo huepa, saludos. Espérate, sí que están. Está Christy, están John D, que estaba, Ismael estaba, ¿verdad? En el Wrestling Play. Con Val Torres allí también. Sí. Estaba metiendo por ahí el canal, está ahí un par de gente ahí. Muchos luchadores han llamado para entrevistas y todo bien brutal. Están quedando bien brutal. Sí, no, poco a poco. Ustedes son famosos. Mira, aquí tenemos a... Mira, ¿Cómo es? Si Carly ya tiene el pase backstage allí. Ahí entramos VIP. Estoy contento de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Sí. La anterior no pude estar, pero vamos a la carga. Sí, ahí llegó yo y mira, y tenemos a Carlos con nosotros otra vez. Es parte de los adictos. Ya es de la casa. Sí, es parte de los adictos a figuras aquí. Mira, muchachos. Eso casi siempre le pasa, pero primero vienen ¿Viste el Monra?
invitan a alguien primero, pasó con Ismael. Ah, sí, sí. Ismael dijo, yo me quedo. Es verdad. A Carlos le pasó, vamos a tener que hacer una sala bien grande, así como de Skype. La gente que quiere. Mira, Que si bien Murra, muchacho. Brutal. Hacho está. Tienes que verlo en vivo, tienes que verlo. Eso está. sí, mira, dejar. Míralo aquí, míralo aquí. Vi tu Ahí. video y me suscribí al canal. Así que, mira, entren ahí a Lootbox en YouTube para que vean el review que le hizo ahí de la. Eso es de Sideshow, ¿verdad? Sí, Digo, Iron Studio, perdón, sí. Sí. Se ve brutal Está esa. Sí, es de Samsung también, lo compré. Los detalles están brutales. Sí, está bien exagerado. Yo pensaba que las luces prendían, pero no. No, eso tú le metes unas bombillitas atrás, LED chiquititas, inventas algo y funcionan ahí. Las figuras prenden. Digo, vamos, yo la saqué de la caja, hice el unboxing y la miré un poquito nada más antes de hacerlo, o sea, que sabrá yo si tiene algo por ahí, por algún lado. Mira, y Como eso no tiene hablando, instrucciones, ¿no? hablando de cancelaciones, mira, cancelaron el Toy Fair que hacen en Nueva York todos los años. Sí. Otra vez lo cancelaron. Chacho, mano, sí, otra vez. Sí. Ahora no sé si es para abril por allá votado, o no sé si todavía no Sí, tienen sí. fecha. Como estaba diciendo, el año comienza en marzo. Sí, man. Que No, de comience verdad. porque ese es mi cumpleaños. Si Dios permite, Yo lo celebro al aire libre, a mí no me importa, yo no quiero celebrarlo allá adentro. Mira, deja ver Lo más si. cercano al Toy Fair que yo vi en mi vida era la revista, ¿te acuerdas, Iman? ¿Tú llegas a comprar? Mira, La revista ¿sabes Toy Fair. sabes que tú hablando de me vas a hacer llorar. Me vas a hacer llorar. Yo, más les vale que cada uno de ustedes se compre una casita de esas de plástico gigante, que en vez de meter herramientas, puedan meter cajas de juguetes. Porque mi Undertaker me dijo que tenía que mover algunas cosas para acomodar otras. Ah, mi Saqué man. todas las cajas de la casita, tengo los videos ahí. Y todavía Ismael Pérez Castillo, no puedo creer que hayan tantos juguetes. No puedo creer. ¿Sabes? Habían como 8 bolsas. como Diantre. 12 cajas de esas de plástico llenas, hermano. Diablo, yo voy a poner eso no me cabe ni aquí. Sí, no, de verdad que es que si te pones a guardar, y yo soy uno. Yo, mira, de como 50 cajas que tenían una caja nada más, boté 2. Mira, y ahí que tú vienes a ver que es todos los años que tú vienes coleccionando, por eso que te digo, tú has visto mi cuarto que es grande, Y más en la casita esa explotada, más les vale que ustedes vean su futuro. nah, y eso no es un cuarto, eso es, lo que falta es un baño para que sea una casa. Nah, eso está brutal, hermano. Yo no sé dónde meter más. Claro. 48 cajas de Home Depot, 48, mano. Vete a la porra, yo tengo más que una nada más de Walmart, yo tengo una nada más de Walmart. Anuncio no pagaron, gente. Ah. Bueno, ya tengo una colección de cajas. Sí, eso no la Sí, Sí, ya yo las colecciono. Mira, tengo de tapa roja, amarilla, que si de la triángulo, a la cuadrada. No, es que de verdad, es que ser coleccionista es una inversión. Eso es como tener un negocio de supermercado. No, este año vendo un montón de cosas. Ya vine con eso. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Voy a vender un montón de cosas. Sí, pero ves, yo están ahí, yo no pienso como que venderlas ni nada. Es que yo tengo un montón de cosas, ¿verdad? Ya como que no le tengo tanto cariño. Exacto, sí. Y llevan tantos años guardadas. Sí. A veces abro caja y no me acuerdo. Yo digo, yo he comprado cosas 2 veces. Pensando 2 veces. Mira, como los ¿Sabes otros que días después- que compré un Power Ranger doble, me cago en nada, yo no tenía. Eso a mí me ha pasado.
después yo digo, pero ¿por qué yo tengo esto 2 veces? Míralo aquí. Ah, sí, sí, tú lo tienes abierto, yo lo he visto allí en el... Ah, pero eso está bien. Ese está bien porque ese hay que dejarlo cerrado. Yo tengo No, ese cerrado. lo voy a hacer, lo voy a dar para atrás al pana mío. Ven acá, dame uno, dame los otros ahí. Yo tengo abierto la versión 2 y ese lo tengo cerrado. Oh, ok. Yo tengo los dos abiertos, los dos. Es que yo los abro, yo coleccioné los originales. Y los tenía Así abiertos. estoy yo. Me falta la amarilla, pero ya viene por ahí. No conseguí Sí, la ya de sacaste Trinity. tiempito. Sí, pero yo no conseguí la de Trinity. Fue que cuando salió no la pude comprar y la dejé pasar. Dije, la compro después y se acabó y es la más difícil de conseguir. Pues fíjate, a mí se me hizo fácil esa. La que se me ha hecho difícil es la rosa. Y yo todavía me tiro. Háblame de Power Ranger y yo no tengo ninguno. Yo no tengo ninguno. Yo todavía me tiro la misión de conseguirlos en la tienda, no mandarlos a buscar. Y gracias a Dios, toditos los conseguí Mira en la aquí. tienda. La amarillita. Esa es la que me falta a mí. Pero no tengo, Pero compré la segunda. Yo no tengo a la mala, a la jefa. ¿Cómo se llama ella? Rita. Jesús dice criaturitas del Señor. ¿Qué está pasando? Estoy esperando que la tiren sola. Un saludo a Jesús ahí. Ah, sí, porque él viene con Sol, ¿verdad? Viene con Sword. Y ya yo tengo a Sword. Y yo digo, espérate, cuando la tiren solita, pues yo la compro. Yo sé que la van a tirar sola. Está bien porque por lo menos consiguen la de... Bien barata, la puse como en 30 pesos una vez, yo la agarré. Ah, mira. Ah, no, pero faltaba yo y Joyce. Mira, Ismael está de Trinity. Carlos está del Power Ranger rojo. Las camisas. Yo soy Zack. Ah, el negro. Yo tengo el sack de la armadura. Ese está bonito. Ese color negro y oro se ve bonito. Está chévere. Es duro eso. Mira, ¿qué me dicen de la noticia que anda por ahí de Xbox y Sony? La queja que tienen. No, eso ya es algo que es como Disney casi, que tiene toda la franquicia casi. Ahora Xbox tiene ahora Call of Duty. Ok. Eso le va a doler a un montón de gente. Sí, vamos a ver qué hacen con esa licencia. Yo me imagino que la van a dejar en PlayStation como quiera, pero como le estaba diciendo ahorita, imagínate que lo hagan con Game Pass, que le pongan el Game Pass a... Yo espero Sí, eso. sí. Yo espero eso, ¿verdad? Que vayan a PlayStation a tener el Game Pass, porque dudo mucho que PlayStation lo quiera. Sí, es verdad. Pero con Call of Duty ellos supuestamente iban a hacer su propio estilo de Game Pass. Pero, pues si eso pasa, a mí no me duele. Nah, yo me conformo con este jueguito. A ver si lo hacen bien mejor que el del año pasado, porque el año pasado hicieron una porquería de juego. Los muñecos se veían bien feos. Dieron como 10 años para atrás. El último, ese 2K22, el 21. Nata dice que el cacho a Predator en Walmart de Baramaya y a Sting de AEW. Sting. Salió en el Sting de AEW, pero que tiene la cara mitad de Sting y la otra mitad del compañero. ¿Cómo se llama él? Está en Baramaya, me llamaron hoy. Ah, sí. Sí. Allí están llegando. Yo no he tocado eso. No los quiero tocar porque tú sabes que compras uno y olvídate. Hay que sacar otro rincón para lucha libre. No. Sí. No. Mira, lucha libre, digo, ni me hable. Ismael tiene un montón. Mira, allá arribita de la cabeza de él tiene toda esa orilla llena de muñecos. Eso es una de las orillas, porque las cerras que tengo de Classic Superstar. Las clásicas, sí. Papi, tengo, pero no cejas demasiadas, porque yo antes las tenía en la pared, y cuando cambié la forma de la pared, que las bajé todo, ahí yo no sabía que habían tantas.
Yo tengo cerrado un par de esas. Esas me encantaban, mano. Yo tengo esas, Tengo como- pero cerradas. Esas sí que tengo un montón cerradas y bastantes abiertas para las campanadas que pedía. Sí, tú tienes la duda de Butcher, que está difícil esa también de conseguir. Yo nunca la compré, nunca la conseguí. Yo tengo varias, ¿Cuál? tengo varias. Tengo Abdullah de Butcher. Dura yo la tengo abierta y cerrada. yo tengo las dulas de Ado el que venía con Carlos Colón. Ah, chiquitito. Las dulas Facu. Sí, que tiene como 300 libras menos. Mira, Sí, esa Me figura. voy porque yo no sé nada. Me voy. Esa cerveza se ve buena. Ah, espérate, la quité. ¿Sabes Esta. que uno ponía a Dula y a Carlos Colón de enemigo y esa pareja, Ajá. ese junte era en pareja. Sí, Eran pareja. No era. No era un verso. Ahora lo vi. El de Moderoid ese, que es un Model Kit, está bien espectacular. Sí, se ve bien bonito. Si lo que va a llegar se ve como se ve eso, está súper Y, exagerado. y la cuestión es que se parece a Sigourney Weaver, la actriz. La o sea, actriz. Ripley, se ¿Y parece. eso de qué? ¿Qué marca es eso? Dice Moderoid, no sé qué marca es eso. Deja, espérate, yo tenía el Eso nombre se aquí queda- guardado. Eso se queda rapidito, dice Aliens Moderoid Ripley. Es de Guzmán Company. Lo Esa mismo que misma. hacen los Nendoroid y lo que hacen los Figma. O sea que debe ser bueno. Tú sabes que NECA hizo una máquina de esas, venía sola sin la muñeca y esa máquina está como en 200 pesos porque la lanzaron hace años y está difícil de conseguir. Y yo tenía la de Kenner. La tiene. Yo tenía la de Kenner, la de los 90, que la muñequita era bien chiquitita, yo me acuerdo de esa figura, man. Pero se ve bonita, se ve bien linda. Sí, hace falta eso. Yo creo que yo vi algo chiquito, como algo como que medio esos que hacen con las cabezas grandes, no pop, pero Ah, era más o sí. menos con la máquina. Casi estuve así por comprármela allá afuera, pero me Sí, aguanté. era una marca jara que era como, sí, como cabezoncito, parecían pop, pero no lo son. Aunque viene un pop Ajá. nuevo Los que ahora. tiraron los que tiraron los de las gárgolas. No, los que cuando tú vas a Walmart Esos mismos, los vienen, de Pi, esos mismos. que vienen en una cajita. Cabezoncita. Esas mismas, sí. Tiraron porque hubo uno que tiraron a Ripley, tiraron las gárgolas, tiraron a The Big Toe in the Little China. Pero están para pre-order, por lo menos todavía en Big Bad Toys. Sí. Pero se ve brutal. Y aquí está la foto de la figura fuera de la máquina. Y está chévere, se ve detallado bien bueno. ¿Y la figura es 6 pulgadas? Sí, en la maquinita son como Sí, 10 sí, pulgadas. Esa cosa es grande. Ujú. Y Pero yo ese es tengo Model el Kit, esa es la mortal. y yo tengo el alien cejado para pelear con eso, ya heavy. Ya se lo vendieron. Alejen Es que esas tú sabes- noticias, aléjenla. Tú sabes con qué viene eso, ¿verdad? Después que viene eso, vienen los aliens, viene todo. Sí, Viene van a la tirar por ahí. retina. Sí, pero Yo no la tengo- reina ya salió, la reina ya salió. Sí, pero de esa marca. Sí, de esa marca. de Good Minds Con. Pero Cuando se venga a ve. ver, uno compró, empezaste con el primero y tenemos después 100 de esos. No, lo que pasa Por lo menos. esos son Model Kits. Eso tú lo tienes que montar. Eso no Ajá. viene montado. Exacto. Eso es lo bueno, Sí, que diferente, te entretienes con ella ahí. Mira, estas son para Carlos. ¿Quién es ese? Chacalo. Esos son, sí, eso es la estatua estas de Iron Studios que salieron nuevas. La de Thundercat. Ah, viste, compañero, me eduqué, gente, me eduqué. No sé mucho, pero me eduqué. No, eso. De lucha libre no. Lo pusieron lobo full. ¿Es una estatua? Estatua de Iron Esa Studios. estatua, esa es la que va al lado del Munra. Mira. Era mamota ahí. La que vienen los 4, sí, ya yo lo vi. Son aparte, todas son aparte. Tú las compras Sí, aparte. sí. Sí, cabrón, te baja la vida. Sí. ¿Cuántos salen juntas todas? Como en 800, casi 900. Y adiante. Dice, Sí, pero son como 5 o 6. ok, Pero son grandes. Sí, son grandes. Grandes.
Y, Jaime Jafet Lorenzo no era 21. está bien pintado, Nata dice viene- ese Steam en eBay está ya en los 80 pesos el Steam. Y entonces Luis Romero dice Carlos por la correa firmada en línea. Ah, el campeonato tuyo campeonato. ese. Sí. ¿El qué? Que ponga qué. El campeonato, el World Heavyweight Campeonato. Champion que está firmado por un montón de gente. Edge. Mira, Mandevilo, se ve perrísimo. Sí, se ve brutal, hermano. Parecen de verdad. Lo que pasa es que las interpretaciones que ellos hicieron ahí son como si ellos estuvieran un poquito más mayores. No van con la caricatura. Si ves los Thundercats, el León se ve más adulto, más viejo. Okay. Y los todos se ven más adultos. Y Mira es ahí. una interpretación nueva de ellos, de Iron Studio. O sea, no es exactamente como se veía en la caricatura, nada por el estilo. Pero se ve. Exacto. Se ven como si fuera una película live Una action. película así. Ajá. Exacto, sí, más. Se ven lindos, están bonitas. Más real. Todos juntos se ven demasiado cabrón. Mira lo que va a soltar NECA ahora. El El cham- nene. Sí, el de las cero. pizzas. Kino. Ese mismo. Y te digo más. Te voy a decir cuál es el exclusivo de NECA próximamente para el año que viene. De Target, ya verás. Va a ser Rafael. El mismo con el traje de Rafael, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? Y Rafael con la cabeza del actor, y la chola del Rafael en la mano. Ya, exclusivo de Obligado. Target. Ah, Ahí sí. Para venderte el muñeco de nuevo. Exacto. Con la cabeza Te lo vamos a vender diferente. el pizzero y te lo vamos a vender haciendo de actor. Pero como es la segunda película, no te va a incluir la arma. Tú sabes que en la segunda película de Ninja Turtles, la gente se estaba quejando de que la primera fue bien violenta. Entonces, en la segunda, los Ninja Turtles no utilizaban sus armas para pelear. Y como que, okay, Sí, está bien. Sí, Ok. pero ahí te das cuenta lo buena que fue esa película, que ningún niño nos dimos cuenta de que no usaron las armas hasta que lo vimos en un canal en YouTube. Sí, es verdad, sí. No, y yo me vine a enterar de eso ahora aquí. Cuando a mí me lo dijeron, yo dije, es más, a mí me lo dijo Luis Romero, el mismo que escribió ahí, él fue el que me lo dijo. Sí. Le discutí todo, yo dije, ¿qué va a hacer si ellos usan la espada y toda la película? Pues fíjate, están en Netflix, voy a verlo ahorita a ver si es verdad. Sí, Mi por lo vida, menos toda mi vida es una la mentira. 1 y la 2 sigue siendo igual de bueno. Sí, Mira, o sea, podía. No, yo no creo que hubiesen usado las espadas ni nada, si en esa película se lo van a ir a Ice. también. Mira, y tiraron, todavía falta uno. No, yo digamos que igual que yo bailaste el Go Ninja Go. Go Ninja Sí. Go Ninja No. Ya yo era grande, papi, ya yo era grande. Yo lo bailé. Yo tenía todas las libetas llenas de Vanilla Ice. Los chipecitos que venían. Ah, sí. Que traían un sticker. Mira, Diablo, qué viejo. Cuando yo vi a los Ninja Turtles bailando con Vanilla Ice, yo dije, me cago en la madre de todas las... Y fíjate, yo tenía ese cassette y yo le daba para el frente más que para ver esa parte. Papi, ¿Qué? la primera parte de Ninja Turtles fue tan buena y tan dark y tan como es. Y viene Como a- era, como dice. con Vanilla Ice la segunda parte, vete pa'l Mira, y tiraron el Universal Monster. Ya yo era grande ahí y yo no me la iba a comer, ni menos, ya yo estaba en la música. Y Ah, yo sabía ok. que Vanilla Ice estaba pasado. Tacho. Ahí tiraron la última de De hecho, NECA pero de allí de... Salió Super Shredder y Toca y Raza estaban brutales. Ah, sí, ahí es. No. Todo lo dañó No, cuando bailaron en el party. La vendieron. No, y después A mí me la vendieron completa. hay una Yo película, estaba no sé, chiquito, que hicieron las la tortugas vi en el cine, de hecho. con guitarras y eso también. Ahora te tienes que tirar un 360 en la presentación en honor a Vanilla Ice. Era, yo me acuerdo como hoy,
me acuerdo como hoy que bueno, muchos de los fanáticos hubo un rant de eso en aquellos tiempos, de que cuando hicieron que las películas, que hicieron que la gente conociera las figuras estaban, o sea, que eran conocidas, que salieron un par de bailar y eso, un montón de gente, en aquellos tiempos, me acuerdo que había un programa, no me acuerdo cómo era que se llamaba, hay un programa que se llamaba G4, no sé si ustedes se acuerdan, G4. G4, y ahí daban muchas capsulitas Ah, GeForce, sí. Me acuerdo de ese. de películas y entretenimiento. Pero eso es reciente, eso fue como el 2000 algo. ¿O no? No, yo te digo para la película 2, para la parte 2, para allá. No, porque yo me acuerdo que había un canal no hace tanto, hace un par de años, que era G4, que era de De videojuegos, sí. Ajá. Ese también, pues antes de eso, para los tiempos era como un G4, pero era como de películas y jodiendas también. Ellos también eran de películas, pero de películas como de videojuegos. Pero para los tiempos esos era lo único que teníamos como los Sí, como si fuera un MTV, pero de cultura pop. Éramos nerd todavía. Sí. Mira, y esta figura le gusta a la Joy. Míralo ahí. Ese es Rancor, obligado, te verdad. Yo no sé qué está pasando con McFarlane, en verdad, no sé. Porque Ese es el Ingoche. McFarlane a veces te tira unas figuras brutales y a veces te tira unas que están bien al garete. Sí, o sea, yo no sé si existe un cómic que se llamaba Reverse. Entonces, pues el estilo yo creo que era así, pero como yo dije en el Instagram, eso me recuerda al monstruo de caca que me decía que salía de casa. Sí, eso es lo que parece. Y este también lo tiraron ahí bien jaro, el de Joker. Está bien jaro ese muñeco. Sí, está bien feo. Pero ese es del juego, si no me equivoco, de Arkham, Arkham City. Sí. Si no me equivoco. Este es del juego. Ese está chévere y está grande. Sí, a mí no me gusta, pero es que de por sí no me gustaba en el juego. O sea, como se veía en el juego, no me gustó. Así que... Pero si tú ves la línea DC Multiverse, vas a encontrar unos que están bien brutales, bien pintados y bien exagerados, y vas a encontrar unos que están bien porquería. O sea, hay de todo. Dios. Es como que no tiene existencia. Los de Wonder Woman, los de la película de Wonder Woman están súper exagerados de pintura y todo. Eso están, pero están brutales. Pero los de la película de Batman nueva se ven asquerosos. No, ¿verdad que no? Porquería. Y te digo que McFarlane fue el papá de todas estas figuras brutales, ¿sabes? Ya sea McFarlane, tenemos NECA y tenemos muchas cosas así, porque cuando antes de salir McFarlane, lo que había era Toy Biz. Toy Biz, sí. Y era figura, sí. Juguetes para niños. Chiquititos, sí. Él fue el que le prestó atención a los coleccionistas que ya no eran niños y les dijo, bueno, vamos a tirarle estas figuritas de Spawn. Ahí salió. Sí. Papi, yo me acuerdo, vivía en casa de mami y yo hice mi cuarto en la marquesina, porque pues ya tocaba por ahí, pude como que cejarlo y eso. Y yo tenía una tablilla que con la colección de McFarlane de Freddy, Jason, los de Species, y no me acuerdo que eran nomás, eran 5 figuras. Y esa tablilla era más que de esas figuras, porque se veían tan salvajes. Para ese momento eso era una escultura. Eso era Iron Studio. En ese increíble. Sí, porque no tenían articulaciones, ¿verdad? Eran detalladas, pero... articulaciones, pero eran bien feojas. Eran como que... deja ver si hay algo por ahí. No, no tengo nada aquí. Tenés las de Kiss por ahí. Las de 5. Sí. Esa, se menean aquí nada más la mano. Sí. Manda. Nada más. La mano. Pero era igualito. En aquel tiempo ¿quién hacía una figura de Jason?
Nadie. Nadie. Llegaste una figura de Freddy, nadie, papi. Y eso era lo único que había para nosotros los que nos gustaba de los Boys. No había más nada. Yo compré, yo me acuerdo, cuando yo conseguí el box set de Jason vs. Freddy, que venía en una caja. Ah, los sí, dos ese juntos, sí, ese sí. está por ahí todavía. Muchachos, eso había que pelear el puño, porque eso estaba, había uno en KB Toys. Mira, a ponerlas aquí. Eran difíciles de conseguir. Sí, que son como figuritas así, tipo estatuas. Sí, ahí hay NECA y McFarlane. Sí, eso estoy viendo ahora. Sí, pues las comparan en esa foto. La de McFarlane Sí, pero y la macho, no se pueden comparar porque tienen como 20 años de diferencia. Exacto, sí. Ese James, ese Freddy y ese Jason, yo lo compré en el 99. La de NECA salió en el 2000. Sí, no 2000. sé, 2010. Ujú. O sea, dos cosas totalmente diferentes. Sí, que hay que ver para los tiempos, como están los muchachos. Estoy viendo aquí figuritas de Todavía eso. están vivas. Todavía están Eso vivas y ahora no mismo, jodan. eso ahora mismo el que las haya comprado y las tenga desde el principio es como historia, porque de ahí salió, ¿sabes? De ahí salió todo el mundo. Yo tengo muchas de esas en caja, muchas. De la Movie Mania. Ya, yo las abrí todas, ya las tengo todas ahí, todas están ahí. No, yo había algunas. O sea, pero había otras que me gustaban tanto porque se veían tan bien ya en las cajas que las dejé cerrar. Esta se ve bien bonita. Yo tengo una que otra, tengo un par de Alien, un Predator, un par de cosas. Uy, Esa yo la tengo. Se De ve hecho, brutal esa. Esa fue de mis primeros Spawn, así como que dice, los compré en Pitusa. Ya, Entrevitusa. En Pitusa Pitusa. traía muchas figuras Sí, buenas. buena. Yo me acuerdo. Trajo la línea me recuerdo que trajo la línea de Airborne Gym, la trajo también. Pitusa le metía. Sí. yo en mi vida Y vendía bien barato. pensaba ver las figuras ya así, porque tú llegas a ver, bueno, alguien aquí tiene que haber tenido el primer Spawn. El que tenía que era bien porquerita con las aritas de plástico bien porqueritas que le pegaban. Era estilo Toy Biz. Estilo Toy Biz. Era ese mismo estilo. Yo tenía el carro. Por eso, pues, ese Spawn, cuando tú salió, yo me acuerdo cuando yo lo compré, yo dije, diablo, mano, qué brutal. Entonces, ahora tú ves que porque era toda la capa, porque la figura era normal, era la Sí, capa. era una figura Toy Biz, técnicamente. Sí, Pero al lado de todavía se veía mucho mejor que Toy Biz. Sí. Se veía como las cartoons que está tirando NECA. Algo más o menos así. Se ve bien, todavía lo puedes poner ahí y se va a ver bien. No, yo tengo una cerrada y abrí una, ayer mismo la abrí. De verdad. Yo nunca tuve el carro y mi primo tuvo el Pacer. La alcantarilla esa, que es como una casa abandonada. Sí, muchachos, que mira, se acaba el tour. Cuando salió el primer cómic de Spawn en el 92, ese tipo de juego, acá en la Pues no sabía ni qué era eso. Ese no era. El ese spam. mismo es, Ese mismo es. Sí, ese mismo es. La capa es todo, papi, la capa es todo. Está lindo. Sí, fíjate, yo pensaba que era. O sea, yo lo vi lindo, se ve bien, chacho. No, pero muchachos, comparado con lo que hay ahora, déjame buscarlo que yo lo puse ayer. Almendrita. Mira. Oye, Ismael, tienes que ponerle el tubito de los Ghostbusters en otro lado para cuando baje para el mismo tubito ahí. Pero, viste, eso es hacerle una buena figura. Sí, se ven bonitas. 22 años después todavía se sigue viendo bien. ¿Qué pasó? Ay, Ismael. Tú sabes que cuando Ismael se emociona. Mira ahí bien. Mira, Ismael, para que pongas el tubito de Ghostbusters y bajas así como los Ghostbusters.
Pero esa es la nueva, Se ve ¿verdad? bien. No, esa es la vieja, se ve. Esta Sí, es no, chacho, la se ve bien. Se ve bien bonita. Porque creo que linda, está linda. no salió todavía, ¿verdad? Y la capa tú la puedes doblar. Sí, aquí al lado, pero muchachos. Sí. No, No, pues la vi en la caja que la tenía doblada para que cupiera. ¿Te acuerdas del carro de él? ¿Te acuerdas del carro? sí, El sí, batimóvil ese que tenía. sí. Que nunca, yo creo que nunca salió en los cómics, no sé, no estoy seguro, pero... Después al tiempo. Ah, mira, Yo cogí mira. Spawn un par de años después de eso, un par de años. No, acuérdate acuérdate que cuando en los tipos, bueno, vamos a hablar, yo me voy un poquito para atrás porque McFarlane, nosotros lo conocimos porque empezó a dibujar A ver, conocía y a él Spider-Man, sí. cuando empezó a dibujar a Spider-Man con los ojos bien grandes. Y por ahí viene el Mafex. Pues ese Spider-Man, esa es la versión de McFarlane. Cuando Ese McFarlane es el carro. él se hizo famoso con esos dibujos y después pues, cogió las maletas y se fue a hacer y hizo su compañía y hizo con él como que todo el mundo estaba como que esos cómics van a valer bien caro y ya. Bueno, ahí tengo ahí como miles de esponjas ahí de cómics, el 1, el 2, el 3, por ahí para abajo. Yo lo conocí porque tenía el hermano mayor de un pana mío cuando yo estaba en la escuela y él me vendió un bloque de cómics bien barato y dentro del bloque de cómics habían cómics de Spawn y él fue el que me contó y qué sé yo y ahí fue que ya yo había visto las figuras pero no sabía de qué eran, me No, gustaban. papi, y pero si, no ves sabía qué eran. y si veías los cómics, papi, te envolvía porque estaban dibujando de una manera increíble. Este es el Spawn del. Digo, el Venom. Sí, El Venom de- sí, esa es McFarlane, sí. Ok. O sea, Sí, yo pero estoy. era Spider-Man que lo dibujaba con los ojos grandes. Ah, déjame buscarlo. Busca Spider-Man McFarlane. Pon Symbiote. No, Spider-Man normal. No, el Él le Spider-Man cogió- regular. acuérdate cuando Ah, sí. Cuando McFarlane coge a dibujar a Spider-Man, él lo convierte en más arácnido. Ahí tú lo veías. ¿Tú te acuerdas a Spider-Man cuando tenía la mano bien abajo, las piernas por acá arriba? Y Sí. sí, como bien virado por todas arriba. Ese es un Ujú. arte de McFarlane, que él lo convirtió en más arácnido. Cuando De hecho, Spider-Man, de eso esos ojos Ese cuando- mismo. Ese fue el primero que tiró Mafex en los Spider-Man como tal así, o sea, de hace poco. Y ahora mismo esa figura está en 250 pesos. 250 cuesta. no, es que que estas cosas son, esto de los precios de la figura, esto es algo bien raro, esto Algo es... ridículo. sí. Gaby la consiguió en liquidación en 50 pesos, creo que fue. Y él me dijo, Eso mira, vale, ni eso le está vale vendiendo. 200 pesos porque alguien le puso ese precio, pero Ah, Exacto, sí. Y Eso no es lo que va a salir. es Eso como no que es yo lo coja, que se vende. yo coja mi Rita y la venda en eBay y le ponga, vale 1000 pesos, si la quiere. Lo que pasa es, exacto, es como que también el hecho de que tú sabes que no la van a volver a hacer. Vienen y hacen, tiran el ridículo. Se acabó. Mira, cuando tú llevas mucho tiempo en esto, sabes que siempre vas a volver a lanzar algo. Ujú. Ah, bueno, sí. A lo mejor no lo tire la misma marca. A lo mejor espera 5 años y lo tira a una compañía nueva, mejor todavía. Exacto, sí. Mejor todavía. Más barato. seguro. Y lo pilla. Lo pilla. Aquí, yo estoy en contra de todos esos precios. No pago esos precios. No se paga. No. Se paga lo que es. Mira, si en internet ellos ponen lo que tú quieres que ellos se creen que vale, pero eso no es lo que vale. Exacto, sí. No. Si yo vendo mi colección a los precios que ellos ponen, soy trillonario ahora mismo. Trillonario. ¿Sabes? A veces yo veo precios de figuras que yo tengo, que yo digo, pero este tipo está loco. Sí, pero eso, o sea, Luis Romero está hablando de Venom, que Venom fue un concepto creado de un fan. Y él se lo ve, y Sí, Marvel se lo compró en 200 pesos. Ya antes, sí.
el traje Symbiote fue un concepto de un fan. Pero el Venom ya de Eddie Brock fue de McFarlane. O sea, hay dos cosas diferentes. Sí, porque el symbiote, acuérdate que el symbiote a Spider-Man se le pega en una guerra que se llama los Secret Wars. Y hay una perla que estaba todo jodido, hay una perla, él la toca y se le pega el traje. Hemos hablado de todo, de cómics, ¿dónde está la figura? No, ya. Yo Estos tengo son una figura, no, que no sé qué es, Mafex, no sé de qué es. La cuestión es que es uno de los mejores Spider-Man que yo tengo y es de McFarlane, es el McFarlane del es el Spider-Man que el Symbiote, pero el Symbiote. ¿Qué? Ese. ¿Ves? Cuando tú empezaste a ver Spider-Man así, con las piernas para arriba, una mano para abajo, bien, Claro. bien. Pues ahí ese era ese Spider-Man. Ok, sí. Ah, míralo ahí. A ver, ¿cuál es ese? Déjame ponerlo más de Ah, sí, cerquita. estoy aquí intentando cuadrarlo. Ahí. No, está ahí. Yo te la pongo más cerca ahora. Ahí. Ese es Marvel Marvel Legends. Legends, sí. Ese es el de Marvel Legends. Por ahí anda cogiendo ¿Ese una. es nuevo? No, Pues, es viejito, este es viejo. Porque por ahí anda uno. Por ahí anda uno nuevo ahora. De la serie retro de Marvel Legends. De Spider-Man. En los Walmart. Mira, Marvel Legends no hay nada nuevo, la caja es nueva. Exacto. La caja es el mismo. El mismo. Como Yo lo que 15 hago es veces cambiarle la caja. y pintarlo. No, y Diferente. cuando digo el mismo, es el mismo de a lo mejor hace 10 años atrás de la Ajá. Marvel Legends primero. Y te digo más, el mejor ejemplo, este llegó a estar bien caro. Llegó a estar caro hasta que ya lo han lanzado 3 veces. Sí. Ya bajó de precio porque ya está en todos lados. No, sí. Y mira, te voy a enseñar ahora. La que está por ahí. Es exactamente la misma que tú tienes en las manos. Sí, las de Spider-Man de la serie animada. Que la tengo en Viva Toy Store esa, pero llegó el otro, el Spider-Man de metal, el de metal, el Armor. Ajá. Déjame llevar el Spawn y a buscar ese Spider-Man. A ver si ustedes me dicen de qué. Míralo aquí. Ay, espérate, ahora. El mismo que tú tienes. Sí, el mismo. A ver. No, ese se ve un poquito más fuerte, ¿verdad? Es que no veo bien. Sí. Pero me parece que es el mismo. Y si no, puede ser que le cambien una tontería. Es un nuevo déjame molde, decirte. pero es el mismo que salió para Ben Riley. Para cuando hicieron el Ben Riley, o sea, de ahora, hicieron ese mismo molde. Pero Ese para Marvel el Legends. de Marvel, Mira Sí, pero esto vale 22 pesos. ese mismo. Mira Ese se ve como de... ¿Verdad? Ese es de Mafex. Déjame poner, Sí, ¿verdad? déjame poner eso. No, Pues. ese mismo. Ese es este. Ese- No, se ve sí, diferente. sí, es Marvel. Lo que pasa Sí, es que mira el fotito de la espalda. Ah, Míralo para atrás, que tiene un fotito aquí. Sí, en la araña. Sí, ok. este mismo. ¿Qué Legends? Es que, sí, mira, se menea aquí los brazos para adelante y para atrás. Exacto, sí, para los hombros. Los hombros, se echan para atrás, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, mira cómo yo Sí, lo este tengo. mismo. Parece una buena. Está lindo y se ve grande, se ve alta. Ese es uno de los mejores que yo tengo en verdad, pero yo no sé ni dónde. Yo los comparé y después yo no sé ni dónde salieron. Está Sí, chévere. como te dije, ya lo habían lanzado los Legends anteriores también. Antes de que vinieran estas cajas nuevas, ya lo habían lanzado. O sea, que Pero ese posiblemente se- a lo mejor es más viejo o el mismo, no sé.
No, pero se ve Yo, bonito, Es sí. el mismo, pero el que ustedes tienen se ve mejor, se parece más al de McFarlane que el que sí, va a salir ahora. Exacto, no, sí. ese es de McFarlane, ese es de McFarlane. Se ve más finito, más araña. Más araña. Ahora, Y los si no ojos lo bien posas, si no lo posas así doblado, se ve feísimo. Si lo Exacto. paras Sí. derecho, está todo torcido. O sea, tienes que posarlo todo doblado, como Así está doblado, posado así. ahora mismo. Yo lo Macho, tengo tiene como las que piernas así en arco. Las piernas están así, Deja ver. pobre Spider-Man. Pues, mira, de lo que tú estás anunciando aquí, de las los O sea, lo que pasa es que yo tengo esta, mi esposa se le vio el brazo ahí. No, no se ve, no se ve. O sea, no se ve, no te ves completa, puede pasar. Deja ver, Lo deja que ver pasa qué. es que No, solamente te van a ver yo, 3 millones de personas aquí. No, mentira. No, pero están haciendo eso, están haciendo con las cosas retro otra vez. Lo único con más articulaciones. pues si es sí, lo que pero vende. esa que Los tú viejos pusiste somos los que ahí, pagamos las figuras, no son los nenes, ya. Los nenes compran en Navidades. Navidades. Los mira, viejos el año pero completo. esas están brutales porque esa que están saliendo ahora de Spider-Man, de esa colección, cuando yo vine a buscar que Carly está buscando todo eso ahora retro, los que vienen en la caja que pusiste a Spider-Man con Wayne, todos esos vinieron Sí, hace tiempo, pero más chiquitos, eran más chiquitos. Sí, esto es sí, de Toy, Toy Biz, ¿verdad? Eso. Toy Biz. Sí, papi, yo Yo los lo- tengo todos, papi, todos están ahí, pero son chiquitos, son más chiquititos, Sí, pero son están iguales. Deja ver. yo tengo como 50 Sí, de eso. están todos. De hecho, esa fue de mis primeras colecciones. De mis primeras La celesta colecciones, eso. salvaje. Eso, es más, le voy a enseñar algo. Ahora va a ser yo, voy a buscar algo, espérate. Y esas son las originales. aquí. Vamos, está bien, pues yo, mira, yo tengo un Vegeta, ya para no sentirme más humillado. Tengo un Vegeta, mira un Vegeta Majin Vegeta. Más Y duro que molesto. eso, vaina. Ah, Mira, eso que que lo que no chévere. salió más nada, Nada que aquí. llegan. Sí, ha salido. No, no es Hoy figura, no es salí. figura, pero. A ver. Ay, sí, se ve Pepsi Card. Pepsi Card, eso es viejo, ¿verdad? ¡Diantre! Ah, ¡Wow! Qué brutal, hermano. La abriste y me transportó a la. Coleccionaba las Toy Biz. A la era de Lucy. eso lo que estaba cogiendo. Diantre, Diablo. sí. Yo tengo un par de Aquí ellas era por ahí, ahorita. donde Los la artes, mayoría de nosotros conocimos a los superhéroes. papi, los Ah, artes eso los artes se veían increíbles, papá. Los artes Estas son se veían increíbles. con estas tarjetitas, ¿verdad? Estas son las de Toy Biz. Esas tarjetas, tú las comprabas en Burger King. Comprabas un combo y no me acuerdo cuánto era y te daban un sobrecito. O sea, pagabas algo aparte y te daban un sobrecito. Y era Así muy mismo, bueno. mira, así Para ese mismo, tiempo Toy Biz. no, yo creo que era McDonald's. Yo creo que era McDonald's porque en ese mismo tiempo también salieron las de baloncesto también. Que Sí, No, pero, sí, una sí. pero esas eran Burger King. Burger King, asegurado. las Yo Burger King, fui un montón de veces. Para ese tiempo, mi madrastra estaba en cinta de mi hermano menor. Y cada vez que íbamos al hospital o algo, una cita, me compraban a mí un paquetote de eso. Yo era loco que fuera a la cita. Y esa figura terminaron a 3 por 10 pesos en KB Toy, papá. Y ahí fue que yo me jalté. sí. Toy Biz las puso en una caja que decía Marvel Universe. Y eran de todos los personajes y vendieron las de X-Men. Podías comprar una de X-Men, una de Cuatro Fantásticos y una de Spider-Man por 10 No, pesos. y esa serie de Spider-Man, cuando rompió, que salió, gacho.
Ese logo así de Spider-Man con el Spider-Man arriba de la serie. Ah, sí, se ve. Chequé. Yo la estaba viendo sí. hace poquito, la empecé a ver de nuevo en En Disney Plus. Disney Plus, que la tienen completa. Bien buena. Mira aquí la de la tarjetita, más. Estas de Gambito. Sí, sí. Se ven, Papi, se yo ven tengo lindas. bueno, tengo un montón todavía por ahí. Guardado. Yo me acuerdo que Esto el fue lo panita mío tenía un montón, el panita mío tenía, y nos gustaba mucho el arte. Ese, ah, y del androide. Eran las mismas cartas Upper Deck de Marvel. Lo que pasa es que las cogieron y cogieron una cierta cantidad y hicieron esta colección. Y la biografía en español. Sí. En México también tiraron las Pestical, pero de DC Comics. Pero para acá nunca llegaron. Acá llegó más que Marvel. O sea, de eso me enteré hace poco. Déjame buscarla aquí, espérate. Yo tengo todas las que tú tenías, todas las que tú botabas en los chitos, las de la Pantera Rosa, las de las calcomanías, todas esas Ah, calcomanías. sí, eso ya las llegué a ver. Yo las tengo todas ahí. Yo tenía tazos, ¿te acuerdas? Los Looney Tunes, pero los Ya, perdí. Eso sí, los perdí. hay un montón de tazos ahí también, tazos hay un montón. Ya entre sí los tazos. Sí, Que venían en los Doritos Me y. encantaban, man. Pero antes de eso venía de como de las Olimpiadas, la Pantera Rosa, los superhéroes, el montón que eran calcomanías, eran calcomanías. De la Olimpiada me acuerdo que vino de Chester Cheetah. ¿Te acuerdas? Que venía como un póster de Chester Cheetah. Ese mismo. Déjame ver para qué se. Transformers también venían de Transformers también. Los Estamos chicos viejitos, ¿sabes? tú lo hacías así, cambiaban. Yo tengo todo eso ahí pegado, todo eso está ahí pegado, todas esas calcomanías que yo las tenía pegadas. Lo único que no tengo de chamaquito en las paredes todavía de mi cuarto son los Presto Magics. ¿Los qué? ¿Los qué? Se llaman los Presto Magics. Pentomagics. No tengo idea. Presto Magic era como un canvas abierto. Ellos te daban una escena de cualquier cosa y los personajes en un papel que tú los pasabas, tú ponías el personaje que tú quisieras y le pasabas el lápiz por encima y se quedaba pegado en la escena. Y tú creabas tu propia escena con los personajes de venía Scooby-Doo, las Olimpiadas de la Risa, mi preferido, papi. Yo los tenía todos pegados así en mi cuarto, yo pegué como 8, ¿de acuerdo? Pues yo tengo una cajita ahí de las tortugas ninja que más o menos era como una escena y venían stickers y tú los pegabas y hacías una escena. Ajá, pues eso mismo, pues en vez de stickers, bueno, pues era un plástico que venían todos los personajes, tú le pasabas un lápiz por encima y se quedaba pegado en donde tú lo pusieras. Ok, ¿Tú sabes sí, que yo sí. tengo por ahí? Los posters que te regalaban de los Thundercats cuando llenaba el álbum de tapitas. Duro, Sí, sí. duro, Sí. duro. Yo Eso- nunca lo eso- llené, eso- nunca lo llené. Nunca Ah, yo llené lo ninguno llené. de Pampita, nunca llené ninguno, ni el de Mazinger. Siempre me quedaba ahí, me faltaban un par de ellas y Yo llené el de X-Men y el de Thundercats. no, yo Pero- tengo el de Mazinger y lo tengo ahí medio vacío. Pero el de esos posters no fue porque yo los llené, fue que fue un regalo. Ah, ok. Mi hermanito me consiguió esos posters. En una casa que estaban remodelando, los encontraron allí dobladitos nuevos, de paquete. Mira, Mira esto. Mi hermano me los consiguió. Es una cajita y esto, yo me acuerdo, esto es bien viejo. Entonces tenía los stickers de los personajes Sí, eso mismo. y tú los pegabas en este escenario y hacías como que una caricatura tuya. Eso mismo, por eso búscalo en internet ahora mismo para que la gente lo vea, para que se acuerde. Se Estoy- llamaba Presto Magic. Con X al final. Estaban brutales. Pesto con P. Presto. Presto. Presto Eso Magic. te lo compraban cuando tú pedías la figura y dices, no hay tanto fondo, No, toma. mira, no, eso lo vendían en la farmacia de por casa. Entonces yo iba a la farmacia y compraba, o sea, siempre valía como 89 chavos. Y papi, yo me puse un tecato pidiéndole encanto todo el mundo. Ay,
camiseta de algo cantando. Míralos aquí. Los encontré. Míralo ahí, Presto Maggi. Papi, eso está cabrón. Ese fue mi primer cómic. Ya entre sí, se ve bien antiguo ese. Presto Magic. Suave con la edad. No, pero se ve. Deja ver las instrucciones porque no las veo. A ver cómo era. Yo no traigo instrucciones. No, mira aquí. Ah, míralos ahí, ¿ves? Como te dije, ¿ves? Mira. Lo pones, le pasas el lápiz y lo pasas, sacas y sale. Ah, ok. Es como si fuera un tatuaje. Sí, así mismo. Exacto, en vez de. Pero fíjate, era más fácil, ¿verdad? Hacerlo sticker que tú jaspar el. Sí, pero lo que pasa es que el sticker tiene como un fondo y esto no tenía fondo, él quedaba solo sin ningún Ah, fondo. es verdad, sí. Sí, porque si me fijo, es verdad. Este tiene borde blanco. Sí, Entonces si lo pegaba se veía el borde. Cuando son stickers casi siempre tienden a tener un fondo el sticker. Exacto, Y eso sí. lo joden. Ajá. Ahí sí. Cuando era un Presto Magic, no, porque era la figura sola. Sola, sin nada de background. No, papi. Era el más cabrón, el más de todo. Hoy no sé por dónde iba el tema, pero hoy nos fuimos reto completo. Sí, no, y mira, para que se vayan más retro, mira. El sábado de muñequitos de hoy. A ver si... Bueno, deja ver si no es el mismo de la otra vez. Androids. Sí. ¿Qué año salió eso? Por primera vez en Guapa Televisión. Era algo raro porque para ese tiempo ya había cable TV y nunca los vi en cable TV. La primera vez que los vi en el canal 4 en Guapa. En Guapa. Sí. Y después al tiempo fue que tiraron los Ewoks. Por lo menos ahí en Guapa. Yo no era muy fanático de eso. Lo veía así para encimita, pero no era muy... Exacto, sí. Las figuras están bien caras. Ahí este episodio fue bien, como dice Carlos, bien retro. Y es mejor, así estos temas son como que hablamos de figura pues por encimita y hablamos más de nosotros, de los tiempos de cada uno. Porque era una competencia de cuál de los dos, o Carlos, o Isma, cuál de los dos era más retro. No, y tú sabes todo lo que yo aprendí. Y aprendí de... Ismael se fue mucho más para allá. Ganó el premio de Vintage. No, mira, Collection a mí, no sé si Dios me dio a mí esa dicha de haber sido un nerd desde que nací. Porque yo te digo a ti, que a mí no me dieron pena en la escuela más de las que me dieron, porque yo era hijo de una maestra, porque si no, picando y cagándome en la cara a todo el mundo. Pero yo estando chamaquito. Pero yo era un chamaquito y lo que me encantaba eran los muñequitos. Mano, yo crecí. En verdad, cuando yo empezaba a ver ni Messenger ni nada de eso, era Hanna Barbera, era Hanna Barbera, Scooby-Doo, los Dinamita, los Flintstones, los Jefferson. Eso era lo que yo crecí cuando yo era niño. Cuando ya llega la generación de ustedes, que es donde el Kaito eso, ya yo era un joven chévere, yo tenía 16 años. Llegaba todo este transforme y todas esas cosas. Ya yo tenía un poco de razón para poder cambiar mis cosas y comprar un juguete. Eso era lo de Ismael, mira, esos muñequitos. Eso era yo soy Thundercat para acá, Papi, es más, te voy a decir más. Esos muñequitos eran los mejores. Huracán para la Super Ratón.
unos muñequitos que eran de 5 minutos nada más, pero era una historia salvaje, que eran una figura, estos muñequitos no. Sí, que no es como los de ahora, que Cartoon Network ya aburre. Debería dejar de existir ya Cartoon Network. No. Mira, yo tengo una sección que es full retro, que se llama Desde Niño. En el podcast. Y es de como yo hablo de los viejos nada más, yo no hablo casi nada de lo nuevo. Para conmigo a mi conexión para acá, para que venga el grabador ahí, para que tú cojas los gatos y digas, diablo, esto va a hablar de esto, va a hablar de esto. Sí, hay que hacer otro episodio allí en Neverland, para que Carlos vaya para allá y se cure. Y vamos a estar 4 horas hablando y no vamos a grabar nada, vamos a seguir hablando. No, ese día yo lo que hago es que pongo la cámara en un lado y la dejo grabando, ¿sabes? Hasta que nos vayamos y ya. Poner la cámara y de todos los temas que hablemos, edita y saca. Y lo más que me imagino que usted igual lo mejor de todo de coleccionar es está bien que tú consideras la figura después te acuerdas de niño un montón de cosas, pero tú poder verla hasta ahora. Diantre, sí, eso de verdad está difícil, mano. Yo creo que yo ninguna figura así de chiquitito yo la tengo por ahí. Las compré de nuevo. Mira eso. Ey, funciona todavía, mira. El mío. Papi, eso, las que son de uno, esto sí que mira, esto no mira. Mira esto. Esto yo lo tengo desde 1985. Diantre. Ese es el que se le dan las patitas. Ese es de los pobres. Sí, es el Serpentor. Fíjate, tú sabes que lo puedes usar para pescar, porque como menea las patitas así, puedes agarrar un par de pescado chévere. Papi, ya están los míos de chiquito. Ya míos están embaratados, pero son los míos. ¿Sabes? Pueden venir 1000 ahora al frente y el mío que hemos trajo en la caja yo abrí mi primer top ya para que está conmigo. Diantre, sí. Tú sabes que lo puedes plantear si quisieras. Yo no lo haría eso. Pero lo puedes plantear. Viene con. Ay, Dios. Se me olvidó con qué. Mételo en la lavadora allí en un bolsillo. Sí, que lo ponen blanquito, sí, yo sé. No, y es. Tiene que dejarlo amarillo, sí. Por eso a mí me gusta verlo viejito. No, tienes que verlo así. Pero si uno consigue. Como las canas. Pero si uno consigue uno por allá que no era de uno, lo puede uno ver. No, de ese mismo yo tengo uno que es más blanquito que las camisas que yo propongo. No me gustan tanto como ese. Sí, porque ese ¿cómo es? Era el favorito de uno como chiquitito. Y el otro no se mueve igual que ese. Mira, y tienen los dedos. Tengo bandera. Tú sabes, tengo bandera, pero sabes que conseguí los otros días que yo no me acordaba. ¿Te acuerdas de estos muñequitos que tú le das vuelta? Todo eso. Antes venían una cajita que venían 2 boxeadores. Tú la abrías y quedaba el ring, tú los ponías a pelear y eran 2 boxeadores de. Mano. Los de palanca, que tú le dabas unos botones. No, eran De cuerda. De cuerda. Y yo no sé cómo de mi vida, de mi mente, yo cogí ese juguete que cuando lo volví a ver, yo hice, mano, me acuerdo como hoy, que yo jugando con él. Sí. Y yo, ¿dónde está esto? Te desbloquea. Lo mandé a buscar, papi, y entonces cuando lo conocí, mi mano, yo las lágrimas, papi, yo Sí, te desbloqueó la memoria ese. No, Y fíjate, eso me pasó con el episodio pasado que Carlos enseñó los Double Dragon, chiquititos. Los que tú enseñaste. Y se me desbloqueó la memoria y yo, diantre, si yo tenía esta figurilla, no me acordaba de eso. A mí me pasó eso con
con el Mr. T de Galo grande cuando lo tuve. Ah, el grande. Pero ese fue porque yo nunca lo tuve, lo tenía mi primo. Ok. Y a él no le duró nada. O sea, él se lo regalaron de cumpleaños y él era como que fue, lo tiró por ahí y yo lo había andado por él. Y lo tuve después de grande, que lo compré. O sea, me lo regalaron después de grande y eso es... Bueno, la vitrina está con los toys. Así me pasó a mí con los Dudes de Hazard, los de Renko. Los Dudes de Hazard de Renko. Chiquitito. Sí, los chiquitos de 3. Renko. Era, a mi primo se los regalaron con el cajo. Y a mí me los regalaron los dos solos. Y yo, entonces, gracias a Dios que me consiguieron un cajo que me abrió las puertas, porque acuerdas que aquel abría la puerta por arriba. Yo no tenía ninguna puerta, pero el carro estaba igualito que tiene aquí, pero decía 07. Ah, sí, sí. Un poquito y decía 01. Es que había que inventarse la Vengo ahora para buscar dos cositas para que tú veas esto que todavía lo tengo desde que era nenito. Y con eso me voy. Ismael era de los que las figuras no existían y él las hacía de aluminio. Déjame buscar esa figura. Escuchando lo que ustedes dicen. Vamos a tener que hacer un podcast ya. Pero va a tener que ser así. Con cámara puesta ahí y a Sí, a ver. Sí, porque no va a haber libreto cada vez que vea otra cosa se fue. Sí, por ahí mismo se fue. No, y estos son los mejores episodios así de... Los que son... Fíjense esto. Esto es como un hit. Más para el lado. Ahí. Ahí. Es como un ring que tú lo pones así de lado, de por atrás. Trae donde tú pones la figurita, mira. Ah, sí, sí. Sí, ellas van escondidas ahí. Lo cerraba, lo metías ahí. Entonces mira la figurita. Sí que es... Y pelea. Qué brutal, man. Eran dos. Y tú ponías las dos a pelear en el de ring. Y papi, yo no sé cómo yo perdí esa memoria que cuando yo vi eso, bueno, hasta lloré. Lloré. Lo mandé a buscar de las pocas cosas que yo mandé a buscar en internet. Así que yo digo, no, eso me lo buscar ahora mismo. ¿Y cómo encontraste el nombre? Ya que yo ni me acuerdo. Ah, mírala ahí. Era mi General Lee, que era una réplica y lo tiraron así como para vender tacos. Y era el 07. Mira. Y yo le bojé para que fuera el 01. El 01, sí. Qué brutal, man. Cuando yo cogí esa llave para bojarle eso, yo tenía como 9 años. Todavía está conmigo. Diantre, mano. Sí. Y... Yo que no tuve ni la figura de... Bueno, la única que tengo es un Kane y es de cuando tenía como 14 años. Pero así vieja de la infancia, chacho. Tienes una, esa es la que te lleva a todo lo demás. Sí, mano. Está por ahí guardada. Yo tengo así los X-Men, porque esos X-Men era cuando estaba pequeño de ese tiempo. Sí. Y no, hay un par de cosas, Rambo, hay un par de cositas por ahí. Sí, mira, después que las hayas tenido tú en tu mano cuando chiquito, eso no sé, eso te da como otra cosa, no es lo mismo. Exacto. Ahora. ¿Y tuyo? ¿Y qué? ¿No tienes nada así de chiquito? No Hola, tengo nada, o sea, que pude conseguir. A tu hermano. Lo que pude conseguir. Pero lo que pude conseguir así, o sea, no que a mí me lo regaló fue el Boba Fett de 3.75 pulgadas. Ah, los chiquititos. Bien corto de pierna y el torso así bien fuerte así. Fue ese. Esa era una de mis figuras favoritas. Los vendían en Pitusa. Mira. Me acuerdo ver el Pitusa lleno de esos Star Wars de No. los musculosos. Mira. Y la cuestión es que yo
Dale. No, dilo tú. Mira que me gustó un montón cuando él me regaló eso porque me trajo como que recuerdo de hasta el olor del plástico cuando no abría el Exacto, sí. regalo. Sí. Porque era un olor peculiar y como que tú sabías que esas eran las figuras de Star Wars específicamente por el olor al plástico. Y yo, cuando lo vi no lloré como el maestro. Mira, esos grupos de Star Wars, cuando anunciaron que lo iban a tirar, tú tenías que ver la gente en que invitó y la fila a las 6 de la mañana. Sí, no, la cuestión, eso, no sé si se acuerdan Yo tenía gente que invitó y que me la guardaba. que había una juguetería que, o sea, fue de la última juguetería antes de que se fuera KB Toys, que se llamaba Circo. Esa juguetería llegó sí. a Caribe y llegó a estar donde estaba. No duró nada. Pero yo me recuerdo que ahí fue la primera vez que yo vi al Luke Skywalker vestido de hace muchos de piloto. Y yo, ¿qué esto? ¿Qué cañón? Se ve igual y tú lo ves ahora. De verdad que me recuerdo de ese momento porque había un montón de figuras de Star Wars bien brutales. Todas estaban puestas en el mismo medio, al frente de la puerta de la tienda, para que cuando entrara era como que Star Wars. Ya, Andrés. Los Double Dragon, esos que dice Carly, esos yo los compraba en Super Ganga. Costaban como 6 pesos o algo así. Yo no me comía un dulce durante toda la semana. Papá. El viernes a pie, porque el Super Ganga me quedaba al lado de la escuela. Para ir el viernes y comprarme una figura. Todo lo que pasaba, olvídate, nada, no comía nada. Si sobraba un pellón, iba con los bolsillos llenos de menudo aquí el cajero. Dame esa figura. Y así me las compré todas. Eso fue en quinto grado. Así me las compré todas. Así yo tenía un amigo mío en la escuela. Me acuerdo que en la intermedia, en séptimo, nosotros íbamos al centro del sur. Y estaba aquí, para que yo siempre estaba aquí. En centro del sur, sí. Y vendían un Voltron. Que después con el tiempo terminaron recogiéndolo porque era de plomo. Era de plomo. Okay, sí, me acuerdo. ¿Tú no tenías ese Voltron? Claro. Pues mira, este Voltron, cuando el pana mío tuvo como 2 meses sin comer y una empanadilla de pizza, bueno, nosotros le comprábamos la empanadilla para que el tiempo era más barato, para comprar una empanadilla de pizza por lo menos, comprar algo, pero terminó comprando y se lo compró y después nosotros, en el día de hoy que todavía estoy loco por saber si este gato tiene Voltron, lo voy a comprar yo. La verdad que Ese Voltron yo le di contra el piso un montón de veces. ya, che. Ese Voltron venía, los tigres no venían con la parte blanca, ¿te acuerdas? Que era más que un color, era el verde bajo, el rojo, el red, y el pan también con témpera, con témpera. Le hizo la parte blanca, y ahí fue que quedó ese Voltron, bajo la grasa. Mira. Yo el que tengo es este. Tenía 14 años, como decir, man, Tan rico que olía esa tienda, ¿verdad? Cuando uno entraba. Mira, yo vivía en esa tienda. Yo vivía ahí. Era mi casa. Yo llegaba antes de caber en la tienda. Ya los que atendían allí ya me veían. Y yo afuera de la tienda esperando. Entraban, cuando daban las 8 y 1, yo le tocaba la puerta, mira, ya son las 8, abre. Mira, yo llegaba a abrir las cajas, cuando llegaba el de UPS, me las ponían ahí. La muchacha me decía, abre esas que son de lucha libre, saca lo que tú quieres ya, así. Sí, mira, esas son las que están buscando, vete. Abre y de una vez acomódala. Ábrela, saca la que va a coger, porque ya los tenía abojecidos ya.
No, pero de verdad eran unos tiempos que no vuelven. Ahora mismo pues tú vas a Walmart, no es lo mismo. Los juguetes están desaparecidos. Es bien diferente. Llegar a la high en los 90 con un muñeco, ¿sabes? No era lo mismo. Ahora tú llegas y nada, no pasa nada. Allí, para ese tiempo tienes que esconderlo. Guardarlo en el bulto. Sí, porque... Ya con el tiempo, al principio se escondían. Ya con el tiempo ya todo el mundo me conocía y ya se volvió normal. Sí, sí. Era el tipo de los juguetes. Pero no era el mismo tiempo. A mí No había camisetas de esto, camisetitas de Mario, nada de eso existía. Eso era un jarito, era el jarito. Sí, mira, ahí viene el muchachito Sí. Ahí, mira, ya. Si nos dejan, estamos los otros 45, sí, los otros 45 minutos que faltan para las 2 horas, los seguimos hablando aquí. Y nada, y es que esto es para esto mismo, para nosotros, o sea, es como cuando éramos chamaquitos y entre vecinos, por la noche salíamos bien tarde, nos encontramos y empezamos a hablar. Y nos acostamos después de la madrugada. Vamos a hacer uno largo, un viernes o algo así. Sí, vamos a planearlo ese. Cada cual con su cervecita allí a contar historias. Eso va. Vamos a cuadrarlo bien para que se dé chévere y lo hacemos un episodio para YouTube para que coja un par de views chévere. Sí. Yo mañana lo cuadro con Ismael. Vamos. Pues nada, muchachos, de verdad, gracias, la pasé súper y aprendí un montón con este episodio. Así que, mira, Lootbox. Ya mismo, uno de los episodios, pero puede llevar un poquito para atrás, antes de Transformers, antes de G.I. Joe, cuando las figuras de Remco eran las figuras que estaban. ¿Cuáles eran las líneas que tenía Remco? En aquellos tiempos, que vean qué es lo que había. Pues ese episodio va a ser de Ismael nada más, así que estén pendientes. El próximo episodio ya saben que va a ser de Ismael y ese va a durar 2 horas. Mira, no duró mucho, tiene pocas líneas, pero las líneas que tiene están bien lindas, están bien bonitas. Yo tiempo que todavía ya no existían. Digan sus redes ahí, Lootbox. Bueno, me consiguen en Lootbox en Instagram, el Instagram de Lootbox y en YouTube. Búsquenlo para que vean los reviews y los unboxings que hacemos por ahí. Ahí está de Twin Toy Box, que le mandamos saluditos ahí a Gaby. En Instagram y Facebook. Pronto YouTube. Espero. YouTube todos lados. Ismael del Garete, la banda del Garete, consiguen un todos lados, te ponen por ahí para abajo. Un problemón con Luis Ortiz. Y mira, yo creo que le enseñé esto a ustedes, ¿verdad? Sí. Esos son los de Target, ¿verdad? O los últimos. Véalo en la caja por última vez. Pues nada, muchachos, de verdad, gracias por estar en este ratito que estuvo bien chévere. Nos vemos entonces en el próximo episodio.